Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cómo viniste aquí? Conocí a un buen taxista. Puede que consigas otro buen taxista. El conductor era una mujer hermosa. La miré y me di cuenta de que cuál era el problema. Mi niña bonita estaba tan celosa. Si la conductora era tan hermosa, ¿por qué no vuelves con ella? Sí, respondí y me di la vuelta para abrir la puerta. En mi cabeza conté hacia atrás desde 5, 4. Luego el delgado cuerpo empujó la puerta para cerrarla. Te compadezco. Te dejaré dormir aquí. Sonreí sabiendo que ella nunca me dejaría ir a casa en ese momento. Se preocupaba por mí y en el fondo se alegraba de verme, pero ella se hizo la difícil de conseguir. Se acostó en su cama y me ignoró. ¿Puedo tomarte prestado una camiseta para dormir? Mm, Sonreí una vez que me di cuenta de que todavía era fría conmigo. Entré al baño para limpiarme y cepillarme mis dientes con el cepillo de dientes de Pam. Mi ducha tomó solo 5 minutos. Me decepcioné cuando vi que la luz afuera ya estaba apagada. La habitación estaba oscura. Pam no me había esperado. ¿Duermes? Estaba tan malhumorada. ¿Qué debería hacer ahora? Ella no quiso hablar conmigo, pero no me echó. Eso fue tan incómodo. Usé tu cepillo de dientes. Lo tiraré mañana. Al menos ella estaba hablando conmigo. ¿Puedo llevármelo a casa entonces? Lo voy a besar cuando me vaya a la cama. Ahora ella estaba callada. Era un poco valiente después de haber bebido tantos cócteles. Si ella estuviera enojada conmigo así, en mi estado normal, estaría llorando en silencio en la esquina, pero en ese momento seguí bromeando con ella para ver cuánto tiempo la cara dulce podía contener su ira y cuándo empezaría a reírse. No hubo reacción de ella. Puse mi brazo alrededor de su cintura y puse mi barbilla sobre su hombro por detrás. Hueles tan bien, no me toques. Ella dio una orden, pero no se resistió nada. Presioné mi cara en su cuello burlonamente. No, no te tocaré. Solo quería olerte. Basta, eres molesta. Ve a dormir. Déjame besarte. No, no besaré a alguien que solo anda por ahí besando. Tócame entonces. Ella estaba durmiendo en su lado, así que tiré de su brazo para que sintiera la piel de mi pierna. No tengo pantalones puestos. Hubo algo de resistencia en el dulce rostro. Pan ahora estaba de espaldas. Rápidamente me volví para estar encima de ella. ¿Por qué no te pones pantalones? Solo me diste una camiseta. Puse mi cara sobre su pecho y olí su olor a vainilla por todo su cuerpo. Eres tan suave y lisa. Love, estoy incómoda. Déjame besarte y te prometo que me iré a dormir. El cuerpo debajo de mí se mantuvo en silencio y suspiró enojada. Supuse que era un sí. Supuse que eso fue mucho por esa noche. Mis labios tocaban suavemente su barbilla, su mejilla y sus labios. Cerró los labios con fuerza sin cooperar. Metí la mano dentro de su blusa. Fue entonces cuando se soltó y abrió la boca. Intercambiamos dulzura a través de nuestras. No hubo más resistencia del cuerpo debajo de mí. Incluso fue totalmente perdonada. Esto es lo que yo llamo un beso apropiado. Como sea, ahora, ¿qué sigue? Sostuve su muñeca para que sintiera la piel de mi pierna. Seamos delfines en el mar. El dulce rostro alzó las cejas sorpresivamente. No sé nadar. Ella respondió en broma. Está bien. Creo que sé nadar. Hice mi investigación. Te llevaré ahí. No te preocupes. Suavemente moví mi nariz para olerla por todo su cuerpo desde el cuello, el hombro y me movió hacia abajo más y más. Pam fue tierna y me siguió la corriente. Estaba tan concentrada en sentir su cuerpo con mis dos manos y mi boca. Estaba tan drogada con el olor a vainilla. Solo pasó un día. ¿Con quién hiciste tu investigación?
Pan todavía quería hablar, pero parecía que ya se había olvidado de su enfado. Hoy no eres la persona que conocí antes. Hay mucho que aprender sobre mí, tanto en lo bueno como en lo malo, pero hoy quiero mostrarte un ángulo particular de mí. Mis labios descendió hasta su brillante y suave vientre. Pan obviamente estaba nerviosa y temblando, pero no puso resistencia. Me dejó explorarla. El sonido que siempre quise escuchar del dulce rostro salió de su garganta. Su sonido, el sonido que siempre quise escuchar se hizo más y más fuerte. No podía detener mis manos ni a mí misma. ¿Qué ángulo? Este ángulo, el ángulo del delfín. Bajé sus pantalones y los saqué de sus piernas. Agradecí esos cócteles que había bebido y que me hicieron lo suficientemente valiente como para hacer aquello. De lo contrario, podría estar todavía en mi apartamento. Love. Y agradecí a mis amigas que me guiaron en la dirección correcta después de haber estado en la oscuridad durante tanto tiempo. Oh, Love, eso es, bebé. Mis labios tocaron su parte más sensible. Su cuerpo estaba tenso pero luego hablando al mismo tiempo. Ahora era como una cera derretida. Eres mía. Y entonces finalmente lo hicimos. Ese día fue diferente. Una vez vi una publicación en Twitter de un escritor famoso que tomó una foto del cielo y notó que el color del cielo cada día era diferente. Nunca lo entendí hasta ese momento. ¿Era nuestro sentir hacia el cielo lo que era diferente? El reloj de la pared marcaba las 8 de la mañana. Me senté en la cama en silencio, mientras Pan también se despertaba sobre un montón de edredones en la cama. Ambas estuvimos despiertas por un rato, pero nadie dijo nada. Estaba tan silencioso que podía escuchar la segunda manecilla del reloj sonando más y más fuerte. Podía oír un mosquito volando cerca de mi oído. Eso me molestaba. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué prestaría tanta atención en mi entorno en lugar de hablar con la persona que estaba a mi lado en la cama? ¿A qué hora es tu clase? Rompí el silencio. 10 a.m.